Bien, buenos días en América, buenas tardes en Europa. Bienvenidos, les doy la bienvenida a esta segunda jornada del 8 de septiembre del 2023 del segundo Congreso Internacional Bloomberg, organizado por la Sociedad Hispanoamericana Bloomberg, que tengo el gusto de liderar. Es verdaderamente un gusto tenerlos aquí presentes. Muchas gracias por su asistencia. Ayer tuvimos un día realmente maravilloso, intenso, una jornada larga, se nos extendió porque siempre nos emocionamos hablando de Bloomberg. A mí me parece que esto es un acontecimiento que raya en el milagro y no deja de producirme permanente asombro el saber que haya tantas personas interesadas en la obra de Bloomberg. Yo entiendo que Bloomberg es un autor muy valioso, pero por supuesto no es el filósofo más famoso, ¿sí? Más ampliamente reconocido en el mundo contemporáneo, aunque se lo merezca. Y en ese sentido, pues es un verdadero gusto contar con su presencia, saber que los interesados en Bloomberg van en aumento, que cada día hay más estudiantes doctorales que se dedican al estudio concienzudo de la obra de Bloomberg. El pasado mes de julio organizamos, el 12 de julio, un encuentro de doctorados, de doctorandos y de especialistas jóvenes en la obra de Bloomberg, que está reseñado en la página web de la sociedad, que fue realmente un encuentro muy interesante que esperamos repetir el otro año, ¿no? De tal manera que podamos intercalar entre el evento del Congreso, que lo estamos organizando cada 2 años, bianualmente, intercalarlo con un encuentro de doctorandos para ir apoyando a aquellos que están desarrollando sus investigaciones doctorales y aquellos también postdoctores que están desarrollando sus primeras investigaciones ya formales después del doctorado en la obra de Bloomberg y en su pensamiento. También la sociedad acoge investigaciones que se inspiran en el pensamiento del filósofo de Bloomberg, y en ese sentido, pues no nos concentramos exclusivamente en acompañar y apoyar investigaciones clásicas de scholar filosófico concentrados en la obra, sino que la sociedad tiene el propósito de apoyar y estimular y promover la reflexión filosófica y la investigación filosófica en general, y en particular en las áreas de la filosofía fenomenológica, la antropología filosófica, hermenéutica y todos aquellos campos que en su amplia obra y temas, en su amplia obra, Hans Bloomberg logró abordar. Bien, hoy tenemos la mesa 3 y la mesa 4. En la mesa 3 tendremos 4 ponentes. Tenemos a Daniel Rudy Gila, a Francisco José Martínez, a Alicia Chamorro y a Dan Núñez. Voy a comenzar presentando a, a Daniel Rudy Hiller, que es nuestro primer ponente. Daniel es antiguo alumno de la Escuela Normal Superior de París y es doctor en literatura comparada por la Universidad París 3 Sorbonne Nouvelle, y actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, con un proyecto titulado Tiempo y narración en clave geológica, el impacto del antropoceno en la teoría literaria y la narrativa occidental contemporánea. El título de su ponencia es Entre el terror y la poesía, trabajo sobre el mito odiseico y fáustico, Hans Blumenberg y la antropología literaria. Entonces le voy a dar la palabra a Daniel para que comencemos. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Quería comenzar justamente agradeciendo a Enver y a Alberto Fragio que me invitaron a participar en el evento y a la sociedad. Estoy muy contento de estar aquí. Pues para tratar de hacerlo lo más sintético posible, mi presentación va a estar dividida en 3 puntos y creo que el tercero solo voy a poder decir en general de qué se trata sin poder profundizar más allá. Entonces voy a empezar, como dice el título, Entre el terror y la poesía, trabajo sobre el mito odiseo y fáustico, Hans Blumenberg y la antropología literaria. Voy a empezar por el tercer punto, es decir, por qué creo yo se necesita una antropología literaria, y para eso voy a empezar explicando lo que yo creo que significa la antropología en Blumenberg desde un punto de vista histórico, y luego
anclarlo ya en la reflexión literaria, porque como dijo bien Enver, yo soy estudioso de la literatura más que filósofo, y justamente lo que voy a presentar hoy es un resumen o una reflexión sobre mi tesis doctoral. Ese es el título de mi tesis doctoral. Entonces empiezo por el tercer punto, que es ¿por qué una antropología literaria? Después voy a pasar a la cuestión del terror y la poesía, y quizá decir solo una palabra sobre la tercera parte, que es el mito odiseo y fáustico. Entonces empiezo con esa tercera parte, ¿por qué una antropología y por qué una antropología literaria en particular, de su necesidad para los estudios literarios? Y les propongo partir del concepto que desarrolla Blumenberg en Descripción del Ser Humano, la prohibición antropológica, Anthropologieverbot, que de acuerdo con Blumenberg domina la fenomenología husserliana y la analítica existencial heideggeriana. Como bien saben, Blumenberg cuestionó esta fobia antropológica, como también la llama, con el fin de volver a abrir un espacio para discutir la posibilidad y la legitimidad de una antropología filosófica y más concretamente de una antropología fenomenológica. Obviamente no me voy a extender aquí en todos los argumentos que formula Blumenberg para mostrar la presencia de esa fobia o esa prohibición antropológica en el pensamiento de Husserl y Heidegger. Supongo que bien, lo conocen bien porque aparece en los primeros capítulos de Beschreibung des Menschen. Basta decir que para ambos, es decir, para Husserl y Heidegger, el estudio del ser humano debe ser, si no completamente rechazado, al menos subordinado al verdadero tema filosófico, la conciencia y el ser, respectivamente, como bien saben. Ahora bien, sería precipitado, según yo, concluir del cuestionamiento de la fobia antropológica que hace Blumenberg en el pensamiento de Heidegger y de Husserl. Sería problemático decir que el objetivo de Blumenberg es erigir la problemática antropológica en el cuestionamiento supremo de la filosofía. Y es que Blumenberg no considera la antropología como la disciplina principal en este campo de estudio porque, y cito Descripción del Ser Humano, no parece estar claro qué es lo que debemos interrogar en esta disciplina y qué es lo que solo podemos interrogar. Fin de cita. Partiendo de la cuarta pregunta del catálogo kantiano, uno podría pensar que se trata de saber qué es el ser humano en general. Pero ¿qué significa esto? ¿Se debe, por lo tanto, definir los atributos del ser humano como entidad metafísica o bien determinar su diferencia específica como realidad biológica? Como bien sabemos, los intentos realizados en este sentido por la antropología filosófica del siglo XX fueron profundamente cuestionados por los críticos de la ideología. Blumenberg cita en particular a Adorno. Yo me voy a concentrar un poco en Foucault. En los años 60 en Francia, por ejemplo, como bien se sabe, Foucault vinculó el destino de la antropología al de un humanismo ingenuo por interporal y a una filosofía del sujeto que hacía del hombre a la vez la condición trascendental de posibilidad del conocimiento y el objeto empírico de los conocimientos que elaboraba. Blumenberg era muy consciente de este tipo de objeciones respecto o contra la antropología y hasta cierto punto las compartía. Pero lejos de representar un obstáculo insalvable o un defecto fatal, constituían para él el punto de partida mismo de la reflexión antropológica, alejada de cualquier esencialismo. Por eso Blumenberg en ningún momento pretende dar una definición unívoca o sustancial de la naturaleza humana, y menos aún hacer de ella un sistema. Para Blumenberg, describir al ser humano como problema implica describirlo en su contingencia, y ya volveré a esta cosa. Pero esta labor descriptiva solo puede llevarse a cabo de forma indirecta y fragmentaria, es decir, a través de una serie de esbozos y rodeos históricos que eventualmente pueden conducir a la captación de lo que yo llamo ciertos radicales de la experiencia humana, para no caer en el concepto de constantes antropológicas, radicales que están sedimentados en una serie de producciones culturales, incluida el mito. Lo que importa subrayar en todo caso en este punto es que esta cautelosa recuperación de lo humano como sujeto explícito, como tema, explícito de la filosofía, pretende, según lo entiendo yo, ser ante todo un correctivo histórico, esto es, una suerte de consuelo. Blumenberg no ve en la desaparición de lo humano en la fenomenología como un hecho aislado, sino más bien como una de las consecuencias indirectas de la propia actitud teórica moderna. Cito un pasaje de Descripción del Ser Humano. En su forma de ciencia moderna, dice Blumenberg, la actitud teórica comienza como una función, un órgano del ser humano, de su interés por el mundo, de su curiosidad intelectual, pero obligándolo a satisfacer ese impulso mediante la objetivación de su propio trabajo de conocimiento, mediante la exclusión de los componentes subjetivos, la neutralización de la perspectiva, la sustitución de las pautas orgánicas por pautas mecánico-cuantitativas. A medida que tiene éxito, la actitud teórica va convirtiendo a su vez al ser humano en un funcionario de la meta que él mismo se ha fijado. Esta funcionalización significa trabajo científico, significa investigación.
Forschung. En ella el sujeto desaparece como sujeto individual para reaparecer como sujeto general. Solo la especie puede y debe ser beneficiaria de la verdad. Fin de cita de Descripción del ser humano. Así, la desaparición de la subjetividad que resulta de la objetivación del proceso científico y de la acumulación de conocimientos nos lleva a olvidar que somos, cito, nosotros quienes hacemos las preguntas y encontramos las respuestas. Fin de cita. Con sus propias particularidades, este olvido de sí recorre también una buena parte de las ciencias humanas y sobre todo un sector de la filosofía, como muestra el ejemplo de la fenomenología. Sin embargo, no debemos malinterpretar el objetivo de Blumenberg. Al reintroducir el problema antropológico en el panorama intelectual, no pretende atacar las formas modernas de desarrollo teórico, sino, como mucho, matizar su influjo sobre la filosofía. En consecuencia, no hay ningún lamento romántico en esta reintroducción de la antropología. Se trata más bien de un gesto teórico consolador dirigido al individuo que se ha convertido en un mero funcionario de la empresa del conocimiento. Bajo esta luz, la antropología parece menos como una doctrina cerrada o definitiva que como una respuesta a un malestar, menos como un deseo nostálgico de un humanismo trasnochado que como una reserva de sentido, menos como una respuesta positiva a un problema que como una perspectiva posible que nos recuerda que es el sujeto individual quien está siempre detrás del proceso teórico, que es él quien formula las preguntas y encuentra las respuestas. Esto nos remite a la cuestión que discutimos ayer. Es la pregunta ¿qué queríamos saber? Me parece que una de las respuestas de Blumenberg es una vuelta, un retorno al ser humano, pero un retorno que tiene las características que acabo de esbozar. Ahora bien, pasando a la literatura, los estudios literarios no han sido completamente ajenos a esta forma de realización de la actitud científica moderna. Al igual que la filosofía, los estudios literarios se han visto y siguen viéndose confrontados a la necesidad de saber cuál debe ser su objeto de estudio. Desde que la antigua respuesta normativa, que data del siglo XIX, a saber que los estudios literarios deben estudiar la literatura con mayúsculas, es decir, todos los textos considerados como canónicos, desde que esa respuesta perdió su obviedad, este cuestionamiento ha dado lugar a una larga serie de crisis dentro de la disciplina. De ahí el disenso particularmente pronunciado sobre lo que debe constituir el núcleo de la disciplina literaria o de los estudios literarios, así como la impresión de una dispersión epistémica general o incluso de una ausencia total de una base de conocimientos compartidos. No es de extrañar, por tanto, que el proyecto estructuralista de fundar los estudios literarios como ciencia haya aparecido a menudo como una solución para superar este estado de cosas, proyecto que, como veremos, impuso también a su manera una suerte de prohibición antropológica. Y ahí está el vínculo entre lo que dice Blumenberg y la posibilidad de una antropología en general, o una antropología filosófica y una antropología literaria. Siguiendo una lógica similar a la crítica de Foucault a la antropología, los estructuralistas trataron de despojar al ser humano de su posición eminente como sujeto constituyente de los textos literarios. Se trataba, entre otras cosas, de desarrollar un nuevo enfoque científico capaz de desenmascarar una serie de lo que ellos llamaban ilusiones que impedían comprender el verdadero objeto de la disciplina literaria. Así, el mismo año en que Foucault anunciaba la desaparición del ser humano en Le Mot et les Choses, es decir, en 1966, ese mismo año, Barthes esbozaba los contornos de una ciencia de la literatura, como él la llamaba, en Critique et Vérité, su primera lección en el Collège de France. Según Barthes, esta ciencia de la literatura debía basarse meramente en el paradigma lingüístico, bajo cuyo prisma las obras aparecen, cito, como inmensas frases derivadas del lenguaje general de los símbolos, a través de un cierto número de transformaciones reguladas, o más generalmente, a través de una cierta lógica significante que hay que describir. Fin de cita. Vista como un lenguaje, la literatura es un sistema arbitrario que obedece a su propia lógica, que no necesita ninguna causa externa para esclarecerse. Adoptar esta posición inmanentista del texto literario permitió a Barthes desenmascarar uno de los fetiches de la historia literaria, según él, de lo que él llamaba un fetiche, es decir, el autor. En efecto, hacer del lenguaje la matriz de las estructuras de sentido de la historia del texto, equivalía a decir que el texto, como el mito, según la interpretación estructuralista del mito de Lévi-Strauss, era en realidad era anónimo, que no era la palabra de nadie. Así pues, si podemos hablar, dice Barthes, de una facultad humana de literatura, esta facultad no debe analizarse en términos antropológicos, sino, dice él, según las reglas de la gran lógica de los símbolos. Puede que el ser humano, dice Barthes, sea el punto de partida de esta ciencia literaria, pero lo cierto es que puede y debe hacer más. Para alcanzar la objetividad, el investigador debe apuntar a las estructuras abstractas, las grandes formas vacías del lenguaje y del discurso literario, dice Barthes. Esta concepción autotélica de la literatura,
Rechazaba además lo que Barthes llamaba la ilusión referencial. Junto con el autor, este era el otro gran blanco de los estructuralistas. Para ellos, cometer el error de atribuir un referente, ya sea visual, valorativo o afectivo, al texto literario, implicaba ignorar su estatuto fundamentalmente lingüístico. Caer en una ilusión referencial era, pues, sinónimo de caer en una alucinación. Leer bien, en cambio, significaba ser consciente de la materialidad de la escritura, de la arbitrariedad del signo, de modo que el estudiante de literatura debía adoptar un imperativo de lucidez que le impidiera caer en las trampas de los efectos de realidad, les effets du réel, como ya ellos los llaman. Se puede ver que la forma de leer de los textos literarios que exigían los estructuralistas exigía casi una conversión. Hay que apartarse brutalmente de lo que se siente y de lo que se sabe. Hay que incluso repudiarlo en cierto modo. Hay que sacrificar no solo el sentido común, sino incluso la experiencia de lo sensible. Desde este punto de vista, enseñar literatura consiste en hacer comprender a los alumnos que están siendo manipulados por un artificio retórico que hace pasar un mundo ficticio por un mundo real, o transportados por un placer que encuentra su fuente en una poética. Y en ambos casos significa hacerles comprender que deben centrar su atención en la mera escritura. Con esta descripción de los objetivos del estructuralismo, solo pretendo mostrar cómo se impuso en los estudios literarios una especie de prohibición antropológica, la mayoría de las veces en nombre de una crítica ideológica del humanismo tradicional. Así pues, el desarrollo de una antropología literaria surge del malestar acerca de la dirección específica que ha tomado el desarrollo teórico de los estudios literarios, sobre todo en Francia, que es donde yo hice mi tesis y donde el paradigma estructuralista sigue teniendo un influjo muy importante. Una antropología literaria busca así desarrollar una perspectiva teórica que pueda hablar de la literatura como una producción cultural hecha por seres humanos para seres humanos. Mi trabajo se inscribe en esta búsqueda, tomando el camino de una antropología literaria. Sin embargo, no hay ninguna razón para identificar esta antropología con una ideología humanista que haga del ser humano el sujeto constituyente del conocimiento o que se proponga de alcanzar un universal. La antropología que esbocé en mi tesis y que practico en la estela de Blumenberg no pretende constituir una doctrina y mucho menos una metodología destinada a reinar sobre los estudios literarios. Es, ante todo, una perspectiva de lectura polifacética que, sin embargo, tiene un punto de partida fijo. Para Blumenberg, ya lo he dicho, el reto de la antropología no es resolver el problema del ser humano, responder a la cuarta pregunta del catálogo de Kant, sino describir al ser humano mismo como problema. Esto significa que ni el ser humano ni sus producciones culturales son necesarios, que no son evidentes por sí mismos. Se trata, pues, de considerarlos a la luz de su contingencia. Ese es el punto de partida. Conviene, pues, para entender esto, volver rápidamente al pensamiento, a la relación de Blumenberg con el pensamiento de Gehlen, sobre todo tal como lo esboza, en Descripción del ser humano, pero sobre todo en el ensayo de el acercamiento antropologische Erinnerung an die Aktualität der Rhetorik. Ahí, como se acuerdan, Blumenberg vuelve al pensamiento de Gehlen, que concibe al ser humano como un ser pobre debido a la precariedad de su constitución biológica, que en ese ensayo Blumenberg va a reinterpretar en términos de historia de la filosofía con una relación al movimiento sofista. Entonces, esta idea del ser humano como un ser pobre pone en tela de juicio la evidencia misma de su existencia. Esa es su ventaja heurística. Dejar de ver la existencia humana como fundada en un fundamento seguro significa pensarla en términos de su contingencia, y al hacerlo así, problematizar las capacidades humanas y sus producciones culturales, negándose a verlas como algo de lo que el ser humano es naturalmente capaz en virtud de una esencia o de una serie de ventajas adaptativas, y juzgándolas, en cambio, como el resultado de un trabajo de largo plazo que se sitúa bajo la bandera de la artificialidad. La autoconservación biológica y existencial del ser humano depende de este arduo y complicado trabajo, puesto que la autoconservación animal, la de la adaptación inmediata e impecable al medio, al Umwelt, ya no es una opción para él. En Descripción del ser humano, Blumenberg extrae las consecuencias de esta primacía del paradigma de la pobreza humana cuando escribe, cito, Gehlen cambió el tema de la antropología. Ya no se trata de preguntarse qué es el ser humano, sino que solo podía y debía preguntarse una cosa: ¿cómo es capaz siquiera de existir esta criatura, el ser humano? Así pues, una antropología literaria se propone describir el hecho literario desde esta perspectiva. Es decir, se trata de mostrar cómo la literatura hace posible al ser humano.
Para Barthes, como acabo de decirlo, la facultad de literatura del ser humano, como la llama Barthes, es evidente, es una obviedad, es selbstverständlich, ya que forma parte de la facultad del lenguaje. Una antropología literaria, por el contrario, pretende demostrar que lejos de ser una disposición originaria de la mente humana, la facultad de literatura es, entre otras muchas cosas, el resultado de un trabajo, o más exactamente de un trabajo sobre el mito, que oscila entre dos categorías antitéticas, el terror y la poesía. Esa es la primera parte de la exposición, por qué la necesidad de una antropología en general y de una antropología literaria en particular. Paso pues a la segunda parte, que es el análisis de estas dos categorías y sobre todo de por qué no del terror a la poesía, sino entre el terror y la poesía. Comentando el intento de teorizar el mito en la época moderna, Blumenberg señala en trabajo sobre el mito que intentar averiguar por todos los medios lo que nunca sabremos, a saber cómo surgió el mito y qué experiencias subyacen en el fondo a sus contenidos, lo que es más importante es reinterpretar la articulación histórica de las representaciones planteadas sobre su origen, del mito, y su carácter originario, pues la mitología de su surgimiento, tanto como el trabajo realizado con sus figuras y sus contenidos, es una reactivación de la forma de elaboración del propio mito y una articulación y de su persistencia a lo largo de la historia. Fin de cita. Al declarar su intención de reinterpretar la articulación histórica de las representaciones sobre el origen del mito, Blumenberg pretende mostrar que el mito no puede ser un objeto intemporal cuya verdadera esencia u origen pueda ser dilucidado por la teoría, y menos aún por una teoría tardía como la suya. Las teorías que lo conciernen, que tratan las mitogonías, como las llaman, están siempre ya inmersas en la historia de la recepción del propio mito. Entonces, si queremos entender por qué Blumenberg plantea desde el primer escrito de 1968 en el Congreso de Poetik und Hermeneutik, por qué Blumenberg plantea el trabajo sobre el mito entre el terror y la poesía, tenemos que entender que no son categorías universales, atemporales, sino que vienen de una reinterpretación de las mitogonías y en particular de la mitogonía de la Ilustración y del Romanticismo y de su conjunción. Si se acuerdan, voy a decirlo muy rápidamente, en la mitogonía, es decir, la explicación del surgimiento del mito, según los pensadores ilustrados, se plantea en su relato histórico que el mito sería un engaño producido por los curas para someter en general a la población a su influjo, a su poder, y pueden crear estos mitos porque la población, la gente que está sometida a su influjo, está aterrorizada, por ejemplo, por los fenómenos naturales, por todo eso, pueden ser fenómenos naturales, fenómenos sociales. El hecho es que la categoría del terror aparece como una clave para entender la mitogonía ilustrada. Por otra parte, si se acuerdan, Blumenberg... Sí. Si puedes ir cerrando porque ya pasaron los 20 minutos. Ya pasaron los 20 minutos. Gracias. Bueno, pues entonces lo dejo ahí porque no tengo... ¿Ya pasaron los 20 minutos? Bueno, pues entonces dejémoslo ahí, simplemente entender que no son categorías atemporales, que son el producto de la reinterpretación histórica de las mitogonías ilustradas, de las mitogonías románticas y sobre todo entender que, como queda claro en el escrito del 68, Wirklichkeitsbegriff und Wirkungspotenzial des Mythos, Blumenberg saca esta idea de entre el terror y la poesía de una reinterpretación de Jacob Burckhardt, que es muy importante y que no se menciona lo suficiente, para entender exactamente de dónde surge esta idea, porque decir de manera temporal el terror, la poesía, no tiene ningún sentido si no se ubica históricamente de dónde Blumenberg sacó estas ideas y entender que Blumenberg es mucho menos ingenuo y hace una antropología consciente de su historicidad y que por lo tanto está entendiendo su antropología del mito como una reelaboración de las mitogonías anteriores que para él no tienen diferencia con el propio mito porque la historia de la interpretación del mito forma parte de la recepción del mito mismo. Eso es todo. Gracias. Gracias, Daniel, te agradezco mucho. Sí. Muy bien. Vamos a... Sí, es que tenemos que ser un poco estrictos con el tiempo para que fluyan las distintas presentaciones y alcancemos en los horarios que nos hemos planeado. Voy a darle la palabra al siguiente ponente, a Francisco José Martínez. Francisco José Martínez es catedrático emérito
de Metafísica de la Facultad de Filosofía de la UNED en Madrid. Y el título de su ponencia son Los modelos de subjetivación como modos retóricos de configurar la antropogénesis. Francisco José, un gusto, bienvenido. Sí, gracias. Yo lo primero que quiero es agradecer primero la celebración del Congreso, que ya es un trabajo suficiente, y luego pues el poder estar aquí, ¿no? Yo al principio creía que iba a ser al menos un congreso semipresencial, pero el congreso no es solo sobre Blumenberg, sino que es blumenbergiano, pues se basa en la distancia y además una distancia, digamos, superada tecnológicamente, con lo cual, digamos, la cosa se adecua a su definición. Bien, bueno, yo lo que voy a intentar decir muy brevemente es lo siguiente. Primero, entroncando con algunas de las cosas que ha dicho el anterior ponente, la cuestión de el enmarque de Blumenberg dentro de los que han reflexionado sobre el ser humano, entendiéndolo como un ser pobre, o sea, como un animal deficiente, como un animal que no con instintos insuficientes. Entonces él se sitúa en esa línea que podíamos empezar pues retomando las reflexiones del filósofo también francés Stigler sobre Prometeo y Epimeteo en el Protágoras de Platón. Es decir, hay cuando Prometeo y Epimeteo fundamentalmente empieza a repartir las cualidades para el ser humano, para los animales, cuando llega el ser humano se la han agotado. Entonces, claro, el ser humano queda desnudo, ¿no? Entonces, para evitar eso, su hermano Prometeo pues le da las técnicas de Atenea y el fuego de Faistos, es decir, una especie le da la tecnología, ¿no? Y luego, insistiendo sobre este tema, Hermes y Zeus pues le dan dos elementos también esenciales, además que esto se da a todos de la misma manera, que es la ética y la política, es decir, el aidos, la vergüenza, el pudor y la idea de justicia. Entonces, digamos, aquí ya en el mito griego hay, por un lado, un elemento, digamos, de el ser humano como un ser carencial. Segundo, importantísimo, democrático, es decir, todos tenemos el mismo acceso a la ética y a la política, cosa importante, claro, sobre todo en un mundo como el griego que acababa de salir o aún estaba saliendo de un mundo aristocrático, ¿no? Luego en el Renacimiento, Pico de la Mirándola y nuestro Pérez de Oliva, pues insisten en este carácter carencial del ser humano y justamente insisten también, igual que el mito griego, en que, digamos, la superación de las carencias naturales en el ser humano se hacen mediante la adopción de una segunda naturaleza que se superpone a la primera, a la naturaleza natural, digamos, que es una naturaleza artificial, que es la cultura. Yo creo que ese es un punto absolutamente central en Blumenberg y en toda esta tradición antropológica, digamos, del ser humano como ser carente, con pocos instintos, como un ser eminentemente cultural. Esto también es fundamental, que también la recuperación del ser humano como un ser, se ha aludido, ¿no?, con esa cita de Blumenberg, absolutamente contingente, o sea, y que además somos un milagro. Es decir, que parece un auténtico milagro que un ser tan pobre y tan poco organizado, tan poco adaptado al mundo, pues haya podido sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Bueno, afortunada o desgraciadamente me temo que estamos intentando acabar esto, ¿no? Es decir, que esta supervivencia tan larga, pues probablemente a lo mejor en menos de un siglo nos la hemos cargado y volvemos y desaparecemos, ¿no? Pero bueno, en principio llevamos ya unos cuantos miles de años intentando resistir y esto se hace fundamentalmente a través de la tecnología. Pero lo importante
que Francisco ha tenido algún problema porque se ha desconectado. Ah, ahí está, Francisco. Hola, no te estamos escuchando. Vale, Francisco. ahora ya vuelve otra vez. Gracias. La idea de una relación contingente, ¿no? O sea, una asistencia absolutamente contingente. Yo creo que ese es uno de los puntos realmente importantes y que además viene a reconocer la limitación del ser humano. Bien, Blumenberg insiste en que precisamente esa falta de adaptación al mundo exige que el ser humano no está protegido digamos, de una realidad que Blumenberg define como absoluta, como absolutismo, el absolutismo de la realidad, ¿no? La realidad es algo absolutamente desmesurado, tanto digamos, en cantidad como en cualidad respecto al ser humano. Entonces, el ser humano no puede establecer una relación directa con el mundo porque su mundo, su cosmos, no está filtrado por unos instintos que le permitan recibir solo lo que necesita para la supervivencia, que es lo que suelen tener casi todos los animales, o prácticamente todos los animales, ¿no? Que están adaptados a un mundo concreto, o sea, y reciben del conjunto del cosmos solo lo que necesitan para la supervivencia. El ser humano, y eso lo pone de relieve Gehlen y lo retoma Blumenberg, entre otros, ¿no? Está sometido a una aluvión, a un diluvio de estímulos. Y justamente tiene que filtrar, tiene que poner límites, tiene que protegerse. Y ese elemento, esa especie de protección contra el, digamos, el bombardeo continuo de estímulos, ese filtrar, la necesidad de filtrar la realidad, lo retoma Blumenberg con la metáfora de la caverna. No tanto la caverna platónica, sino una caverna, digamos, antropológica. Es decir, él hace un análisis muy interesante, ¿no? De la ciencia y de la antropología, y analiza cómo los simios, los prehumanos van adecuándose, ¿no? Como al principio están en la selva, luego pasan a la sabana y al final se meten en las cuevas. Es decir, la cueva es una cueva, por un lado metafórica, pero por otro lado es una cueva también, digamos, real, ¿no? La caverna. Y esa contingencia también es palpable en la oposición que establece Blumenberg entre tiempo del mundo y tiempo del hombre. Ese es un punto absolutamente esencial, esta disimetría, ¿no? La idea de hay un tiempo del mundo que en principio, si no es infinito, al menos para nosotros es indefinido, frente a un tiempo humano muy concreto, muy detallado y muy contingente. Entonces hay una especie de, luego lo veremos, que ese intento de contingencia, de intentar resolver la contingencia humana, ese intento de superar las deficiencias naturales mediante la cultura, se hace mediante las tecnologías y además lo que se busca es justamente entender una defensa del hombre frente a este absolutismo de la realidad a través de la cultura. Precisamente, aunque eso es, digamos, común a toda la existencia del ser humano desde los prehomínidos, eso se basa fundamentalmente, se ha desarrollado de forma especial en la modernidad. La modernidad, bueno, es otro de los elementos esenciales de Blumenberg, además a mí que me interesa especialmente. La modernidad, ligada fundamentalmente al surgimiento de la ciencia moderna, va unido a la idea de una construcción científico-tecnológica
absolutamente inédita y que supone una intervención más, y un conocimiento más profundo que nunca se ha desarrollado, ¿no? Y una capacidad, sobre todo, de intervención tecnológica realmente importante. Bueno, a mí me parece muy interesante la aportación de Blumenberg, sobre todo en una de las polémicas en las que, bueno, yo he participado y que sigue siendo el tema de nuestro tiempo, como podría decir Ortega, ¿no? Que actualmente sería lo de la modernidad, posmodernidad, posmodernidad, si lo queremos. Y ahí la posición de Blumenberg me parece enormemente enriquecedora, porque Blumenberg, como todos los modernos, dignos de tal nombre, ¿no? Es un moderno consciente de los precios y de las contingencias de la modernidad. Es decir, en ese sentido, él es moderno, por supuesto, defiende la técnica, defiende la ciencia, pero no defiende el progreso, pero no es progresista. Es decir, no es un ilustrado ingenuo que con esta idea clásica, ya en el famoso libro de Nestle, ¿no? Paso del mito al logos, el hombre tiene una etapa mítica, luego una etapa racional. Esa etapa racional es total y sin posibilidad de retorno. Yo creo que ahí la grandeza de Blumenberg, que se coloca en la estela de esos grandes modernos pre-posmodernos, como alguno de los he llamado, donde estaría Marx, donde estaría Freud, incluso si me apuran, donde estaría Nietzsche, donde está nuestro Ortega, por supuesto, nada moderno, muy siglo XX, ¿no? El famoso artículo. Yo creo que estos modernos, bueno, y Benjamin, claro, conscientes de las carencias y de las limitaciones de la modernidad, Blumenberg se coloca ahí. Es decir, él apuesta por la modernidad, somos modernos, no podemos dejar de ser modernos, pero no aceptamos la modernidad como algo que rompe completamente con el mito y con algo que es total y además sin posibilidad de retroceso, ¿no? Aludiendo a un autor que yo no conocía, pero que me he informado últimamente, al que aludió ayer el profesor Rivera, que es de Martino, un gran antropólogo, que su análisis de campo es justamente la supervivencia de la magia, sobre todo en el sur de Italia, en los años 30, 40 y 50, ¿no? Es decir, la idea de que el mundo, el desarrollo tecnológico, se mantiene al lado del mitológico. Tenemos la ciencia y la magia en las mismas personas. Eso yo creo que es un elemento absolutamente esencial. Es decir, que la tesis, yo creo, de Blumenberg, y yo creo que se puede retomar, es que, vamos a ver, la modernidad es un gran proyecto, para mí el proyecto más grande que ha hecho el ser humano, pero la modernidad, frente a lo que pudiera parecer ahora, es muy lábil. Es decir, es muy superficial. De hecho, es una pequeña capa que en el momento en que se llega a una situación de emergencia o para amplias capas de la población, y no solamente en la periférica o semiperiférica, sino incluso en el centro de Occidente, es una capa muy pequeña, muy superficial y muy muy tenue, y puede recibir en cualquier momento, y eso es un punto con el cual concluiré, en los momentos actuales, pues recibe un gran ataque, digamos, de elementos, de potencias que se podrían llamar míticas, neomíticas, en ese sentido, absolutamente, digamos, que intentan eliminar esa modernidad. Bien, lo importante es que Blumenberg dice que la modernidad, y especialmente la ciencia moderna, ha sido un elemento esencial en la construcción de la verdad. Pero entendámonos bien, la verdad científica es una verdad muy limitada. La verdad científica es una verdad que se ocupa, como decía en esa caricatura de Nietzsche, que no se ocupa de las sanguijuelas, sino del cerebro de la sanguijuela. Es decir, las nociones científicas, los problemas científicos son problemas muy determinados, y sobre todo lo que no aborda la ciencia,
porque normalmente en el infinito, tanto en el infinito, en el cero, como en el infinito, en el origen como en el final, las ecuaciones normalmente divergen, se hacen infinitas. Es decir, no nos dicen nada. Y por eso las reflexiones sobre el origen del mundo, modelo Big Bang, y fin del mundo, muerte térmica, no son tanto científicas como, digamos, en cierto sentido, mitologías apoyadas en la ciencia, pero no tienen el mismo nivel de validez que el conjunto de la ciencia. Entonces, la ciencia es quien nos da la verdad. Ahora bien, una verdad muy limitada y además, sobre todo, una verdad que no responde a los temas esenciales, especialmente del sentido de la vida, del origen y del final. Entonces, como el ser humano necesita sentido, somos animales que como no tenemos un sentido predado, nos lo tenemos que dar, en esa construcción de significatividad, como dice Blumenberg, ¿no? En esa búsqueda del sentido, no nos podemos apoyar solo en la ciencia. Entonces, Blumenberg ahí dice que, claro, que retomando la famosa moral por provisión de uno de los fundadores, claro, de la modernidad, Descartes, ¿no? Dice, bueno, la ciencia moderna nos da la verdad. Ahora bien, el problema es que el tiempo de la ciencia, el tiempo del mundo, no es el tiempo de nuestra vida. Nosotros vivimos y tenemos que decidir. Y esa decisión no se puede basar muchas veces en la ciencia. Entonces, ese desacople, otra vez, entre mundo de la vida y mundo del individuo, nos exige que nuestras decisiones, nuestras acciones, no se puedan fundamentar todas y de forma completa en la ciencia. Hay un salto siempre, yo ahí retomaba, luego les mandaré un texto, ¿no? El propio Aristóteles, cuando estudia el silogismo práctico, dice que hay un salto desde las premisas a la acción. Lo mismo, esto lo retoma la escolástica, la primera escolástica, la segunda escolástica del 17, lo retoma el racionalismo. Hay un salto en la decisión. Hay la voluntad, añade un punto, incluso hasta los más intelectualistas, ¿no? Por ejemplo, los más tomistas, ¿no? Los menos nominalistas. Hay un punto en que la decisión es un salto en el vacío. Es un salto en el vacío. Todo esto, la disputa de Ausilis, que yo he trabajado en el 17, pues insiste en esto, ¿no? Hasta qué punto el hombre que está decidido a hacer una cosa, de repente, en el instante, cambia. Bueno, esto tiene, entre paréntesis, una cosa tiene que ver con la cuestión del famoso consentimiento y todo esto, y del sí, el no, el no, todo eso tiene mucho que ver con eso. Es decir, puedo estar decidido o decidida a decir sí y de repente en el último momento digo no. Entonces, bueno, quiero decir que es un tema antropológico y ontológico fundamental. Entonces, claro, el problema es que, y esa es la afirmación fundamental de Blumenberg, el hombre, el sentido no se lo puede dar solo la ciencia. El sentido es siempre retórico, es siempre mítico, si queréis. Ahora bien, y ahí está el problema de nuestra situación posmoderna y la tensión en la que estamos. Hay algunos, la posición antimoderna clara, porque para mí posmoderno solo puede ser el que ha sido moderno. Por ejemplo, Wojtyła no podía ser posmoderno porque no ha sido moderno nunca. En general, el catolicismo, bueno, en general las religiones del libro no pueden ser modernas porque justamente han sido antimodernas siempre en ese sentido, ¿no? En el sentido de defender elementos trascendentes y tal, pero bueno, ese es un punto que no, porque como quedan 2 minutos. Pero el problema es que, es decir, el proyecto ilustrado de racionalizar completamente nuestro conocimiento y nuestra acción es imposible por el desacople entre el tiempo del mundo y el tiempo del hombre. Ahora bien, ¿eso significa que cualquier cosa valga? No, es que literalmente en esa famosa frase, que ahora no me da tiempo de decir, pero todos ustedes la conocen, en la definición que da Blumenberg de las metáforas absolutas, dice que no se puedan justificar científicamente no significa que no puedan ser modificadas, que no puedan ser depuradas, que no puedan ser refinadas. Es decir,
que el proyecto racionalista de una justificación completamente racional de nuestra acción y de nuestro conocimiento es imposible. Pero eso no obsta a que se pueda ir corrigiendo continuamente nuestra decisión y nuestras opiniones con la ciencia. Y eso es lo que queda del proyecto ilustrado. No, o sea, el proyecto ilustrado, en el sentido del progresismo clásico del 18, ese optimismo es realmente imposible por nuestras carencias, pero lo que no se puede es, aprovechando la carencia del proyecto ilustrado, cargarnos la ilustración completamente en modelo, como he dicho, Wojtyla, ¿no? Ya os decía yo, por ahí no íbamos a ningún sitio, hay que volver a lo anterior. Y en ese sentido, solamente retomar otro tema, cuidado, la retórica y la metaforología se basan en un principio de razón insuficiente. Insuficiente pero razón, cuidado. Y esa es la grandeza de Blumenberg. O sea, dice, nos apoyamos en razones. Razones. Lo que pasa es que estas no son suficientes como son las razones científicas. Y acabando ya simplemente... es la idea esta de esta retórica como una racionalidad intermedia, como la, digamos, retroactividad de, no me resisto y acabo ya con esto, de la tensión entre lo que él denomina el mood site y el camp site, es decir, el tiempo del deber y el tiempo del poder, el tiempo ético de la acción y el tiempo científico, ¿no? Entonces, en esa tensión es donde nos movemos y donde el proyecto ilustrado es recuperado por Blumenberg con estas limitaciones. Y acabo ya leyendo el último párrafo. Dice, todo lo anterior, bueno, digo, hay algún... digo, en este sentido, no cualquier tipo de abordaje de la realidad es válido. Hay algunos que tienen más valor de verdad que otros, porque refiguran de manera más adecuada la estructura de la realidad, se adecuan más a la ciencia. De igual manera, no todas las actuaciones sobre dicha realidad tienen la misma eficacia, y en ese sentido, las tecnologías basadas en la ciencia moderna se han revelado muy eficaces en la utilización y transformación de la realidad. Paréntesis, las barbaridades que vimos con el COVID, cuando decía, tome usted lejía, lave esto, algo monstruoso, ¿no? O sea, cuidado, todas las intervenciones sobre la realidad, no todas son iguales. Y por ahora parece lo más racional basarse en las científicas más que en la magia, aunque la magia puede tener un cierto elemento en el sentido. Dos frases más. Todo lo anterior supone que no todas las afirmaciones sobre la realidad tienen el mismo valor. No todas tienen el mismo valor de verdad y hay algunas manifiestamente falsas. Cada afirmación tiene que poder apoyarse en algo si no quiere limitarse a ser una mera opinión sin ninguna justificación, más que los deseos o los prejuicios del que la emite. En conclusión, podemos decir retórica ma non troppo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco José, por tu presentación, tu ponencia. Te agradecemos mucho. Gracias. Muy bien. Vamos a dar la palabra a continuación. Las preguntas las hacemos al final de las 4 ponencias, ¿vale? A Alicia Chamorro. Alicia es doctora en filosofía y profesora asociada de la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, y su ponencia se titula Retórica y coraje, un análisis de la vulnerabilidad de lo humano. Alicia, bienvenida. Hola, vale. ¿Me escuchan bien? Que no tengo audífonos, pero... Sí, perfectamente. Bien. Listo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores y es un gusto estar aquí de nuevo junto a ustedes. También agradezco mucho la forma en que han hecho la presentación porque me van a ahorrar mucho del tema, porque ya se ha hablado al respecto con las 2 personas que me han precedido. Entonces, casi que lo que voy a empezar a decir es, como ellos decían, yo digo lo mismo y me lo pregunto de esta manera, más o menos. Entonces, bien, ¿ustedes me podrían, por favor, confirmar si ven la presentación? Sí, se ve perfecto. Gracias. Entonces, bueno, mi presentación se llama Retórica y coraje,
está enmarcada en un estudio sobre la vulnerabilidad de lo humano. En ese caso, la pregunta que me interesa analizar es la que ustedes ven acá. Si puede el coraje ser un tipo de virtud epistémica que conecte la capacidad de conjeturar con la necesidad de responder a crisis prácticas. Yo sé que habría una cuestión de pensar si el coraje puede ser una virtud o simplemente es una emoción. Estarían estos dos niveles, pero esa es mi pregunta, ¿no? El coraje puede ser una virtud epistémica que conecte esa capacidad de conjeturar humana y necesidad de responder las crisis prácticas. Eso lo hago como un acercamiento a las posibilidades de vida buena en tiempos de dificultad, que como Blumenberg ha mostrado, marcan la vida de un ser lábil que construye proyectos atravesados por la posibilidad de fracaso. Ahí, como les decía, como decían los anteriores ponentes. Mi orden de la exposición es la siguiente. Voy a hablar un poco primero sobre la relación coraje y escepticismo, en la relación entre inconceptualidad y conceptualidad. El segundo punto es el coraje del pensar, pensarnos y el pensar como actividad moral corajuda, y la versión híbrida del coraje, si es la habilidad de pocos necesaria para la vida política. Entonces, en este orden, comienzo con, obviamente, la cita que yo creo que ustedes tendrían en mente cuando yo empecé a mencionar el coraje. Esta cita es de la introducción de Paradigmas para una metaforología, es como termina, ¿no? En donde el autor nos muestra, pues, cuál va a ser al final su proyecto, cuando nos dice que la metaforología intenta acercarse a la subestructura del pensamiento, al subsuelo, al caldo de cultivo de las cristalizaciones sistemáticas, pero también intenta hacer comprensible con qué coraje se adelanta el espíritu en sus imágenes a sí mismo y cómo diseña su historia en el coraje de conjeturar. Toda la investigación que les estoy presentando hoy tiene que ver específicamente con lo que me ha suscitado cada vez que doy en doctorado el seminario de metaforología, esta cita, ¿no? Y tiene que ver que considero yo que aquí se habla de dos niveles del proyecto blumenbergiano y dos niveles del coraje que estarán jugándose al mismo tiempo. Dos niveles del proyecto blumenbergiano que podemos ver como un proyecto sobre, por un lado, entender la historia de las metáforas, ¿cierto? Y segundo, el otro nivel del proyecto, el entender la relación de la metáfora con la condición humana que lo llevará a lo que será teoría de la inconceptualidad posteriormente. Estos dos niveles del proyecto implican que el coraje, el mood que está al principio y el mood que está después, el otro coraje, no están exactamente del mismo nivel. El primer coraje, el de con qué coraje se adelanta el espíritu en sus imágenes a sí mismo, es un coraje completamente, diré yo, cognitivo. Es una virtud epistémica de nivel cognitivo, de entender la necesidad de pensar y adelantarse al espíritu con sus imágenes. Es decir, es una posibilidad cognitiva del sujeto de captar a partir de imágenes. El segundo coraje es de nivel práctico, porque como diseña su historia en el coraje de conjeturar, me parece a mí que ya va al nivel práctico, antropológico de esas condiciones en cuanto entendemos que la razón, la ciencia, el mito tiene una función pragmática para la vida. Entonces, a partir de esto y sabiendo que este es el marco, quiero revisar otra cita en donde vuelve a aparecer el coraje ya más relacionado con la condición humana y es de Beschreibung des Menschen, de descripción del ser humano. En esta, Blumenberg nos dice, está hablando de la visibilidad, está en su estudio sobre la visibilidad y nos dice, el carácter indirecto de la experiencia de sí puede verse también como una forma de experiencia compensatoria. No podemos ver nada de nosotros mismos, saber nada de nosotros mismos y por eso tenemos que desviar el test a aquello que podemos soportar. De esta índole son las experiencias límites de agotamiento, de récord, de autoafirmación, de coraje. Se aprende algo sobre uno mismo en condiciones que no sacan a la luz nada de lo que admite la cotidianidad normal.
la experiencia de sí resulta ser un artefacto de la experiencia del otro, en el que se busca, se produce o también solo se supera una situación que ha derogado la individualidad regular, aquello que podría derivarse de un carácter. La experiencia de sí solo se origina al distanciarse el yo de sí mismo, al convertirse en espectador de sí mismo, y esto por lo inusual de la situación en la que se coloca. Claro, estamos acostumbrados a cómo escribe Blumenberg, este coraje situado en la mitad del párrafo nos permite conectar esa forma del carácter indirecto que nosotros tenemos de una experiencia de nosotros mismos con entender que esa experiencia de nosotros mismos está mediada por unos procesos racionales que siempre se van a mantener en una relación de alteridad, ¿no? La relación incluso con nosotros mismos es una relación que necesita coraje, que está manteniéndose también en la experiencia límite en cuanto estamos determinados por la oscuridad y demás. Eso me lleva a estas palabras que ustedes ven al otro lado, pero antes de volver a ellas quiero pasar a la siguiente diapositiva, que será el siguiente texto que queremos analizar. Este es de Conceptos en Historias. El texto se llama Circulación, ¿no? Y habla de la reconstrucción de una conversación que tiene Blumenberg y Ritter después de salir de una conferencia sobre la circulación humana, ¿no? Entonces, en forma anecdótica, dice, maravillosa, ¿verdad? Que la conferencia, no la regulación de la circulación, diría Ritter, pero señor Ritter, más bien un esfuerzo escandaloso, solo para que nosotros podamos andar en dos piernas. La postura erguida, querido señor Blumenberg. Eso es solo una metáfora, un cuadrúpedo, un trepador de árboles que se ha metido en un lío. Si hubiera seguido siendo un cuadrúpedo, no hubiera habido ningún problema de circulación. Su capacidad de admiración hacia la naturaleza es limitada, querido señor Blumenberg, por lo menos para la terrestre. Las estrellas permanecen intactas. Señor Richter, usted sabe tan bien como yo que admiro al hombre. Lo único que no admiro es su propensión a los trastornos. Le admiro porque la naturaleza le ha dado la caricatura de un organismo y él se venga poniéndola bajo la protección de la naturaleza. En este campo de la circulación y asumiéndolo con el anterior que tenemos acá, empezamos a ver esta lectura del coraje de Blumenberg a partir de entender que está relacionado con asuntos de la sobrevivencia, es decir, algo que hace esta criatura en su necesidad de sobrevivir bajo condiciones difíciles, evolutivas, una posibilidad de pesimismo aceptado, es decir, el coraje surge ante el saber la dificultad, ¿no? Es decir, hay un conocimiento de la dificultad, hay un cierto pesimismo en las tres referencias que estamos analizando, pero es un pesimismo aceptado, es decir, que desde ahí construye. Y eso lleva a esta tercera línea que sería la comprensión del límite, es decir, los tres, el coraje parece entenderse como aquello que se hace cuando se comprende el límite de las posibilidades cognitivas, de las posibilidades del cuerpo. Y finalmente, para comprender el límite hay un reconocimiento de sí, un reconocimiento a nivel de cómo conjeturamos, un reconocimiento aquí en este segundo a nivel de cómo tenemos un acceso a nosotros mismos y un reconocimiento de las dificultades que tenemos sobre nuestra propia corporalidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos ahora a pasar al segundo punto, es decir, hasta acá llegaríamos a pensar ese coraje, me voy a volver un poquito, relacionado con estos puntos: sobrevivencia, pesimismo aceptado, comprensión del límite y reconocimiento de sí. De todas maneras, valdría la pena irnos a la versión del coraje relacionado con el uso de la inconceptualidad y las formas de conocer, es decir, como una virtud epistémica que permite el conocimiento. Aquí me parece adecuado entrar a la discusión con la lectura de Haynes en su texto sobre historia de la metáfora en el pensamiento europeo contemporáneo, porque me gusta mucho discutir aquí con Haynes, porque
me parece que Haynes tiene una idea muy importante que menciona acá como uno, y es la ruptura de Nietzsche. Es decir, esta es una tesis de este autor en donde dice, Nietzsche pone una nueva forma de pensar la metáfora en el pensamiento europeo, que no va a ser la misma que estaría anteriormente, que reinaría la idea aristotélica. Y lo que pasa aquí con Nietzsche sería la idea de en verdad y sentido extramoral, y en algunos de esos otros textos, pero fundamentalmente en verdad y sentido extramoral, que existiría el desafío de dos visiones casi reconciliables sobre la metáfora. No me voy a dedicar a desarrollar ese punto, solamente voy a leer sus consecuencias para que asumo, son de Haynes y yo las asumo, y es que la metáfora o cae en el escepticismo radical, es decir, solamente vivimos entre metáforas, y recordamos el texto cuando dice la metáfora 1, la metáfora 2, es decir, el sonido ya es metáfora, ¿no? Entonces hay un escepticismo radical y esa sería una primera lectura. No hay posibilidades de encuentro directo con el concepto, con la realidad, todos son metáforas y son metáforas individuales dentro del nivel cognitivo. Y la otra perspectiva que nos da Nietzsche en este mismo texto es el contextualismo. La verdad no es más que metáforas que hemos olvidado que son metáforas y aceptamos socialmente. Haynes, y eso es lo que me parece que me lleva a mí a su conexión, es que muestra estas dos dimensiones y dice, en Nietzsche están irreconciliables, están las dos juntas, pero no se mezclan. Y luego sigue con su lectura y cuando llega a Blumenberg, yo lo llamo compatibilismo, él dice, hay una conexión muy interesante y por eso el autor recoge a Blumenberg y dice, parece que con Blumenberg tendríamos una lectura, yo la llamo compatibilista, de estos dos desafíos. Es decir, Blumenberg podría entender un cierto tipo de escepticismo que lleva al pensar metafórico y que creo que, pues bueno, estaría conectado con lo que el profesor anteriormente decía, el problema de la posmodernidad, pero también entiende el tema del contextualismo y el constructivismo de la razón. Es decir, hay una posibilidad de constructivismo del conocimiento, es decir, lo que el profesor y el compañero también, el profesor de la primera conferencia hablaban como posibilidad de ir construyendo. Y en ese sentido, mi hipótesis es que en Blumenberg no se rompe como tal la relación de la metáfora y el concepto, no son entes absolutamente separados, ni tampoco pasa el problema nietzscheano de que todo concepto es metáfora. Blumenberg va a mantener, y en teoría de la inconceptualidad lo podemos ver claramente, metáforas y conceptos, ¿no? Entonces, y eso implica que el compatibilismo lo que dice es que no se elimina la capacidad de verdad, ni de la retórica, ni de la ciencia, sino que todas ellas se van a entender como herramientas de la razón. Pero, y aquí entra el coraje, y aquí es en donde yo quiero ir un poquito más allá de Haynes, digamos que sería mi discusión con él, y es que eso solo se logra si entendemos la postura del sujeto cognoscente ante esa duda de esta razón que necesita sobrevivir. Y eso nos lleva entonces a postular el coraje. El coraje es la postura de lo humano que asume el compatibilismo. Esa es una de mis grandes tesis que quiero mantener acá. Y es que el coraje como virtud epistémica sería esa postura del cognoscente blumenbergiano que asume un compatibilismo entre la necesidad de responder a sus realidades y la imposibilidad de tener para todo conceptos, es decir, tener unos conceptos, pero no tenerlos todos. Entonces, solamente, y esta parte del coraje yo la pondría como un enfrentamiento interesante con Nietzsche y el sujeto creador, ¿no? Más que creador, que será el final del texto nietzscheano, y pues por eso termina en un escepticismo muy fuerte, más bien es el coraje, ¿no? ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? ¿Cómo nos paramos? Y es la postura del sujeto cognoscente blumenbergiano. Y en ese sentido, pues la inconceptualidad
parte de los mundos de la vida, reconoce a la razón como una capacidad pragmática para resolver líos. Eso podemos traer la idea de la razón como una trampa, que es la que está trabajando en teoría de la inconceptualidad. Asume una comunión entre conceptual e inconceptual, ¿sí? Blumenberg cree que trabajamos con todo. La determinación de verdad es funcional y la reflexividad y la provisionalidad hace de la ciencia y el pensar un asunto social y una apuesta personal. Y ahí está el coraje, ¿no? En eso de cómo manejamos este asunto. Pero en esto me lleva ya a la segunda parte, es decir, bueno, esta virtud ya como virtud meramente epistémica se nos muestra así, pero como yo quiero ver sus posibilidades políticas, entonces entro a la discusión con Arendt y vida del espíritu. Esto lo he desarrollado más profundamente en un artículo de Arendt Blumenberg que recién publiqué, si a alguien le interesa ver esas conexiones. Ahora solo lo voy a mantener muy rápido, y es que la vida del espíritu de Arendt, igual que varios de los textos de Blumenberg, asumen el problema del pensar, qué pena, ahí voy a tener pensar, pensamiento, por eso se los puse así, pensar la capacidad de pensamiento en su situación paradójica de retirada del mundo, es decir, tanto Arendt en Vida del Espíritu como Blumenberg, por ejemplo, en Naufragio con Espectador, como en Teoría de la Inconceptualidad, como en otros textos de Sorge, está pensando también eso, y por supuesto la risa de la muchacha Tracia, que es esa capacidad de pensar en esa situación paradójica de retirada del mundo. Ahí, en esa situación paradójica, los dos encuentran un problema de la discusión sobre la metáfora. En ese sentido, para ambos autores, más allá del problema que hay de citación, para ambos autores la metáfora permite acercarse a lo que de otro modo permanece como necesidad oscura y tienen cierta materialidad. Arendt, ya no en Vida del Espíritu, sino en Hombres en Tiempos de Oscuridad, cuando hablará específicamente de su amigo, y empieza a hablar de cómo pasa toda la situación metafórica y demás, habla del coraje de hacer metáforas, ¿no? Es decir, el coraje de Benjamin es la capacidad no solamente de resistir con su cuerpo al problema, sino el coraje de hacer metáforas, lo dice específicamente Arendt, y yo también mantendría acá, bueno, Blumenberg lo habría mantenido. Y en esto nos lleva entonces, y ahí ya iría yo, a una reflexión sobre el espectador. Ambos autores mantendrían la discusión sobre qué significa la apariencia, cómo entraría la relación entre visibilidad y exposición, y el tema central de esta vida del espíritu, de este pensar y el coraje, es de esas temporalidades encontradas en donde el que piensa y se ha puesto como espectador se encuentra consigo mismo, ¿no? Y entonces, y Blumenberg lo dice muy bien en Descripción del Ser Humano, cuando trabaja y cuando en sus textos trabaja el problema de la mentira, el problema de si uno se puede mentir a uno mismo, ¿no? El coraje es encontrarnos a nosotros mismos como ese dos en uno, como ese al que yo al final le tengo que dar cuentas, que es a mí mismo, ¿no? Y en ese sentido también en la posibilidad de salir del lugar seguro, de donde lo veíamos ayer también, estos seres creativos, estos seres que piensan que estaban en la caverna, pues alguna vez tienen que salir, tal vez en tiempos de crisis, diría Arendt. Blumenberg no lo tendría muy claro, ahí voy ya a mi tercer punto. Pero de aquí entonces diríamos que mi conclusión es que el coraje sería la capacidad de encontrar formas inconceptuales para pensar aquello que parece ser necesario, pero que al mismo tiempo no puede ser captado por la mera forma conceptual, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero mantenerlo y por eso lo quiero elevar a virtud epistémica. Una visión de la condición humana desde la defensa de la necesidad de pensar, incluso a pesar de la imposibilidad que el mismo conocimiento se pone a sí mismo. Por eso es corajudo pensar, tanto para Blumenberg como para Arendt. El pensar es una actividad de coraje que implica la solitud, a diferencia de la soledad, hay que retirarse, y a la vez la perenne necesidad de encontrarse a sí mismo como interlocutor, ¿no? Es decir, estamos ahí con esto. Y eso nos lleva a que si yo quisiera, esto es lo que estoy trabajando,
pensar el coraje como una virtud o por lo menos disposición epistémica, diríamos que es una virtud epistémica que tiene en cuenta tanto una dimensión internalista como externalista, que pasa esos dos niveles que mencionábamos que ya estaban ahí, una virtud que parte de una lectura del contexto en términos de límites y posibilidades, una virtud que responde a una comprensión de sí desde la opacidad y aún más desde una visión corporealizada y situada, es decir, es responsable, una virtud que asume la verdad pragmáticamente centrada y una virtud que reconoce el deseo de saber y el orgullo de ser agente cognoscente y que reconoce su exceso. Es decir, es una virtud que, como está, pues la epistemología de las virtudes bebe de lo aristotélico, también acá reconocería el exceso en la insensatez del corazón, lo precipitado y lo atrevido. Bueno, creo que voy en mis 20 minutos apenas. Muy bien, muchas gracias. Sí. Alicia, gracias. Sí. Quiero interrumpir el argumento, pero sí. Muchas gracias por tu ponencia. Vamos a darle la palabra sin más dilación al siguiente ponente para que busquen espacio al final para las preguntas, ¿vale? Ahora va a presentar Adán Núñez Luna. Adán es licenciado y maestro en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México y el título de su ponencia es sobre la consolación como necesidad antropológica. Así que Adán, bienvenido y adelante. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan por allá? Sí, perfectamente. Sí, ok. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer por el espacio. Estoy muy contento de poder participar en este evento. Muy contento desde ayer también con las presentaciones que hicieron los demás ponentes. Y ahora contento de poder participar como ponente. Quiero decir también, antes de comenzar con mi presentación, que desde ayer se mencionó, ¿no? Y bueno, en la convocatoria se hacía mención de que pues, es un encuentro de estudiosos de Blumenberg, ¿no? Especialistas en el pensamiento de este filósofo alemán. Y quiero mencionar esto un poco como aviso, como excusa, de que yo, la verdad, estoy lejos de ser un experto en Blumenberg, pero me ha interesado muchísimo acercarme sobre todo al texto de descripción del ser humano y más específicamente a todas las problemáticas que están involucradas en el fenómeno de la consolación, que es un tema que ahí sí me llama más la atención y al que me he estado dedicando, aunque trabajándolo con filósofos diferentes, sobre todo de tradición francesa, pero contemporáneos también del siglo XX y actuales. Entonces, la reflexión que yo voy a hacer va a ser un poco mi lectura de este texto de Blumenberg, combinándola con todos mis conocimientos de estos otros pensadores, y el plan que yo he diseñado para esta intervención, debido al tiempo poco con el que cuento, lo dividí en dos partes, ¿no? Primero voy a hacer una introducción general para situar el tema de la consolación en el ámbito de la pregunta por la antropología filosófica, y ya de manera más específica me voy a referir al tema de la necesidad de la consolación, sobre todo atendiendo a las dos citas que hace Blumenberg de un filósofo que yo he notado que él cita mucho, que es Simmel. En este capítulo que voy a analizar, el capítulo 9, hace dos citas muy interesantes y a partir de allí comienza a hacer unas reflexiones que yo voy a ir siguiendo y comentando. Bueno, una vez dicho eso, voy a ir leyendo y comentando mi escrito. En su búsqueda por comprender al ser humano y por conseguir una definición adecuada para describirlo,
atendiendo a sus rasgos esenciales, ese saber complejo que es la antropología, yo agregaría aquí de todo orden, antropología física, filosófica, social, ha ido privilegiando periódicamente ciertos rasgos que han consideradose como el sésamo, capaz de abrir la puerta al incógnitum de la pregunta que interroga por el ser del hombre. Todos hemos escuchado en alguna ocasión las definiciones que han hecho historia. Definiciones como, por ejemplo, el son politikon, el homo sapiens, el filius dei, el animal simbólico, etc. De manera general, es posible decir que las definiciones tradicionales del hombre tienden a enfatizar las capacidades humanas, es decir, estas potencias o estas facultades que tiene el hombre y que lo distinguen de las demás especies animales, ¿no? Es decir, su carácter político, ¿no? Que le ha permitido construir una comunidad social, comunidades urbanas mucho más efectivas que las de los otros animales sociales, o cuando se define al hombre como Homo sapiens, pues todas las potencialidades de la razón, o cuando se define al hombre como hijo de Dios, pues esa es una definición que mirada con un ojo psicoanalítico obviamente refleja un narcisismo pues muy evidente, ¿no? Refleja por lo tanto también esa potencialidad o esa aparente supremacía del hombre frente a todos los demás seres de la naturaleza. Sin embargo, el reverso de esa preferencia por acentuar las capacidades conlleva, al mismo tiempo y de manera sesgada, una declaración tácita y velada acerca de las precariedades que el hombre conoce de sí mismo. ¿Será posible pensar entonces una antropología poniendo énfasis no en lo que el hombre puede con lo que es, sino en lo que no puede a causa de lo que es? Esa es quizás una de las vías que ensaya Blumenberg en sus reflexiones acerca del consuelo en el ser humano. Él comienza diciendo, él dice de este tema lo siguiente, abro cita: el consuelo es una categoría cuyas particularidades están estrechamente relacionadas con los rasgos de la especie humana. La problemática de la posibilidad y el funcionamiento del consuelo parecen adentrarse profundamente en el complejo de atributos que tendría que tematizar una antropología filosófica. Cierro cita. El consuelo es ciertamente un tema periférico en el escenario antropológico. Periférico no quiere decir lo mismo que olvidado. Simplemente quiere decir que no ha figurado como centro de atención, que ha sido vislumbrado sin duda, pero solo de manera oblicua o secundaria, sobre todo cuando se señalan los aspectos de la finitud humana vinculados íntimamente con el tema del consuelo, pero que no por ello deben de confundirse con el mismo. Y aquí es importante destacar que justamente varias teorías antropológicas mencionan, digamos de pasada o de manera secundaria, el tema del consuelo, sobre todo cuando refieren al carácter, a algún carácter de la finitud del ser humano, ¿no? Su mortalidad como motivación creadora de cultura, etcétera, pues son todos esos temas son afines al tema de la consolación, entonces por ahí se va entremezclando. Sin embargo, no ha sido el consuelo como tal una categoría que haya sido considerada como un eje directriz y central de una reflexión antropológica y que cobre protagonismo dentro de la misma. O por lo menos yo no conozco ninguna. Hans Blumenberg, al dedicar expresamente el capítulo 9 de su libro Descripción del ser humano a meditar en torno al fenómeno del consuelo, Trost, busca llamar la atención sobre este asunto que en otro tiempo, el de la antigüedad grecolatina, fungió un papel tan relevante para la vida que se cristalizó hasta en un género literario con su propia estilística y lugares comunes, el de las consolaciones
o, en griego, los paramifetikoi logoi. El hombre grecolatino, situado a medio camino entre el hombre del Pleistoceno y el hombre del siglo XXI, conservaba todavía un sentido muy vivo del absolutismo de la realidad. Para mitigar el aspecto terrible de la existencia, él va dejando de confiar en el poder de los mitos a medida que avanza ese movimiento de sospecha del imaginario, que comienza con las burlas de Xenófanes acerca de la teología antropomórfica de Homero, y que se va perfeccionando en las mentes críticas y desmitificadoras de hombres como Tucídides o Lucrecio. Como suplemento al mito, el hombre de la antigüedad no encontró mejor recurso que el logos terapéutico, al que Blumenberg parece reconocer al comenzar el capítulo 9 de su obra, aludiendo a la última de las obras cumbres de la Consolatio, el De Consolatione Philosophiae de Boecio. Este capítulo al que él ha aludido no es puesto allí de manera gratuita. Al contrario, parece lógicamente consecuente si se toma en consideración que el apartado inmediatamente a él aborda el horizonte del riesgo existencial y juega con la definición del hombre entendido como un ser que puede malograrse a sí mismo. Ya esos conceptos y otros más que el autor va sorteando a lo largo de su exposición van dando forma a una retórica de la miseria que no hace sino explayar con penetrantes observaciones la idea que ya tenían muy bien comprendida los antiguos filósofos grecolatinos. Por ejemplo, Séneca. Y cito a Séneca, una frase de Séneca, justamente de una consolatio, la Consolatio ad Marciam, que dice así: Quid est homo, ¿qué es el hombre? Imbecilum corpus et fragile, es decir, un cuerpo débil y frágil. Suapte natura inerme alienae opis indigens, es decir, desvalido, indefenso por su misma naturaleza. Como puede verse, es una definición que también acentúa este carácter de precariedad, de miseria de la naturaleza humana. Y ese es un elemento pues, esencialísimo en todo este género literario de la consolación, ¿no? Que hace uso de estos recursos para exponer carácter pues, miserabilísimo de la existencia humana. Entonces, nada más comprensible que proponer una meditación sobre la necesidad de consuelo del ser humano, que en alemán es Trostbedürfnis und Tröstlichkeit des Menschen. Ahora bien, nótese que el título anuncia dos cosas diferentes. Por una parte, se habla de la necesidad de consuelo y por la otra, de la imposibilidad de darse ese consuelo, ¿no? Yo me voy a intentar limitarme sobre todo a esta primera parte, a la necesidad de consuelo. Me interesa indagar por qué eso sería una necesidad que podría entenderse como esencial a la antropología filosófica, ¿no? Esa necesidad que uno tiene para encontrar consuelo o un alivio, digamos, espiritual sobre las desgracias o la precariedad de la existencia. Bueno, como en otras ocasiones, un autor al que recurre Blumenberg para introducirse en este tema es Simmel, de quien cita dos pasajes que él rescata de su diario, uno al que Blumenberg relaciona con la dimensión psicológica del consuelo y otro al que relaciona más bien con la dimensión antropológica. El primero de ellos, el aspecto psicológico, dice lo siguiente, cito a Simmel: el concepto de consuelo tiene un significado mucho más amplio, más profundo que el que se le suele atribuir conscientemente. El humano es un ser que busca consuelo. Consuelo no es lo mismo que ayuda. Ayuda busca también el animal, pero el consuelo es una vivencia curiosa, que si bien no hace cesar el sufrimiento, elimina el sufrimiento ocasionado por el sufrimiento. No afecta al mal en sí, sino a su reflejo en la instancia más profunda del alma. De esta cita Blumenberg
comentando el aspecto psicológico, dice que anuncia o señala el carácter de una difusión ficticia que parece operarse en el fenómeno consolatorio y en virtud del cual se establece una suerte de participación simpatética con el dolor de otro, del hombre que sufre. Quien sufre tendría que hacerse cargo de su sufrimiento, pero en la medida en que éste encuentra una expresión que se traduce en la solicitud del consuelo, se configura un proceso mediante el cual el hombre que sufre busca delegar su dolor, compartirlo, y en esa medida dejar de ser el hombre sufridor, es decir, el hombre que lleva el peso del sufrimiento, ¿no? Pensando en la etimología del verbo sufrir, que justamente tiene esta idea de cargar con un peso. Entonces, el hombre que busca consuelo es alguien que quisiera delegar ese peso, quisiera transferir o desplazar ese peso hacia otro. Pero hay que tomar en cuenta que esto es en el plano psicológico, es decir, esto se opera dentro de un plano del inconsciente. Así pues, Blumenberg dice que, cito, el consuelo se basa en la capacidad humana de delegar, de no tener que hacer y estar a cargo él mismo y él solo de todo lo que le incumbe y toca. Cierro cita. En cambio, el aspecto antropológico lo encuentra Blumenberg en otro pasaje de Simmel. Abro cita. En términos generales, el ser humano no tiene remedio. Por eso desarrolló la categoría prodigiosa del consuelo, que recibe de las palabras que las personas pronuncian con ese fin, pero también lo saca de centenares de circunstancias del mundo. Cierro cita. De esta observación, Blumenberg subraya la definición simmeliana del hombre como un ser sin remedio, especificando que el ser humano no solo es susceptible a la infelicidad y al dolor, sino que parece estar condenado a ellos, pues ya desde la prehistoria parece haber sido significativo que el hombre se haya destacado por haber convertidos en un animal incapaz de poder huir del dolor. A diferencia de los demás animales que son afectados por infortunios vinculados a los accidentes del devenir natural, el ser humano tiene un rango más amplio de vulnerabilidad. Lo puede dañar no solo una enfermedad o un desastre natural, sino también una representación simbólica susceptible de traducirse fenomenológicamente en una experiencia aflictiva. Siguiendo esa idea, Blumenberg sugiere también como rasgo característico del hombre su capacidad para ser ofendido tanto por lo visible como por lo invisible. Y abro cita. Que el ser humano sea un ser que puede ser ofendido es una de las constantes antropológicas más asombrosas. Puede ser afectado sin que se afecte su physis. Es el reverso de la actio perdistans y sus sublimaciones incruentas. Uno puede resultar herido aún o incluso por el símbolo. Cierro cita. Esta dimensión abierta por la capacidad para ser ofendido, hasta por las representaciones simbólicas, ilumina la verdadera dimensión del sufrimiento que hace comprensible el consuelo. Recordemos que Simmel ya había dicho que el consuelo es una vivencia curiosa que elimina el sufrimiento ocasionado por el sufrimiento. Esto quiere decir que su radio de acción se dirige no tanto a los infortunios que provocan en uno sufrimiento, sino a los pensamientos y sentimientos que uno experimenta a causa de esos infortunios. Pongamos un ejemplo. Quien haya leído la novela de Melville, Moby Dick, sabe que al protagonista de ella, al capitán Ahab, la ballena blanca le arrancó la pierna. Nadie ni nada podrá restituirle la integridad de su cuerpo. El mal que ha caído sobre él es irrevocable, pero sobre ese mal que es incurable se asientan otros males tan nocivos como el primero, males que dependen ya no tanto de los accidentes del destino, sino de la forma en que Ahab justiprecia y se explica las razones de lo sucedido. Esos pensamientos no son sino un terremoto mental, para utilizar la expresión de Rubén Darío, que conducen a Ahab a las preguntas del por qué,
sobre todo del por qué a mí, perdón, del por qué el mal y después del por qué a mí, y que segregan en él paulatinamente un abanico de pasiones que van desde la nostalgia y el desconsuelo hasta el resentimiento declarado contra Dios. Volviendo a nuestro tema, podemos ver que si el consuelo hubiera podido aliviar al capitán Ahab de su aflicción, no hubiera sido porque él pudiera recomponer su mal primero, es decir, su pierna mutilada o perdida, sino más bien porque podría ejercer un efecto sobre sus males segundos, es decir, las pasiones que Ahab edifica sobre esa pérdida fatal, ¿no? Irrevocable. Es evidente entonces que funciones como la memoria y la imaginación desempeñan aquí un papel importante. Blumenberg comprende bien esto porque reconoce el papel fundamental que desempeña el tema del olvido como ingrediente del consuelo. Abro cita. Como no podemos ni debemos olvidar enseguida, hasta llegar al efecto benévolo del haber olvidado ya, sucede lo que nos hace tener necesidad de consuelo. El consuelo se sitúa entonces en la primera fase de procesamiento del padecimiento, es decir, en la pérdida. Así pues, el tema de la pérdida sirve como un elemento más para cartografiar el fenómeno del consuelo, pues él nos enseña que el ser humano debe aprender a vivir con las cicatrices y que debe existir domesticando o interiorizando aquello que idealmente no tendría que haberle ocurrido, pero que ahora forma parte indeleble de su propia vida. Blumenberg explica que por esa razón, cito, el ser humano es el ser que puede vivir a pesar de. Blumenberg desplaza esta pertinente expresión del vivir a pesar de a la dimensión de la contingencia existencial, concepto por medio del cual comprendemos que todo lo que existe, existe sin propósito. Abro cita. ¿Por qué necesitamos consuelo?, se pregunta Blumenberg, y responde, justamente porque no tenemos razón de existir. Y esta sin razón se manifiesta fenomenológicamente en una serie intrigante de experiencias y hermenéuticamente en una serie de representaciones acerca del lugar que el hombre cree que ocupa en el mundo. Blumenberg acude a algunas de estas representaciones del nivel simbólico, ¿no? Y aquí voy a omitir varios ejemplos que yo traía, porque son demasiados. Como ustedes saben, Blumenberg va saltando como de un tema a otro y va integrando en su discurso un montón de tópicos, ¿no? Eso es algo que a mí me ha abrumado mucho de este filósofo, que no sé, en una página está hablando de la teodicea y a la siguiente ya está con el psicoanálisis y abajito ya está con Darwin. Es como que esta variabilidad de temas que van pues, trazando como este mosaico antropológico. Entonces nada más voy a citar un ejemplo significativo y con esto voy a ir cerrando mi participación, que creo que ya estoy en tiempo, en el límite de tiempo. Y voy a elegir una que a mí me... ¿Ya se me acabó el tiempo, Enver? Estamos sobre el tiempo, entonces, por favor. Sí, bueno, entonces ya voy cerrando. Cierro con este ejemplo que menciona Blumenberg sobre un tema que a mí me tocó especialmente, de manera muy personal, y que se me hace fascinante porque yo no lo he visto tematizado filosóficamente tanto. Literariamente creo que hay muchos más ejemplos. Es el tema de la identidad como un escándalo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere, hay una parte donde Blumenberg habla de la contingencia de la procreación, ¿no? Y el sentimiento de aflicción que puede despertar esto, tanto de parte de los hombres que ven la procreación como algo, pues como un evento sobrecogedor, dado que
se generan seres que van a sufrir, como de parte del que ha nacido, ¿no? Y que reniega de su nacimiento. Y específicamente hay un ejemplo del que voy a citar la siguiente frase. En relación con ello, con el problema del escándalo del interior de la procreación, está la concepción de hondas raíces trágicas, según la cual, abro cita, la identidad es apreciada como un posible escándalo por el cual el individuo, además de existir solo por casualidad, otra vez el tema de la contingencia, también por casualidad es precisamente este y no otro. Cierro cita. ¿Qué significa esto sino renegar de lo que uno es? ¿Y qué desconsuelo peor a este puede imaginarse? Odiarse a sí mismo es un sentimiento que puede cambiar de matiz la interrogación de quien se pregunta por qué hay algo en lugar de nada, y transformar esa pregunta en otra quizás de matices mucho más trágicos o por lo menos más personales, que sería la de por qué soy esto en lugar de aquello otro. Un poco la pregunta crítica de Frankenstein, ¿no? Y bueno, para ir concluyendo, podemos apreciar, con lo dicho hasta aquí, que la necesidad de consuelo del ser humano en el pensamiento de Blumenberg es el anverso indefectible del carácter riesgoso y contingente de su existencia, y que se va incrementando, ¿no? Al pensar que estas representaciones simbólicas, que pues, es un abanico de posibilidades que crea el hombre, pues van agregando a esta deficiencia de por sí ya natural otra serie de deficiencias en el ámbito de las representaciones mentales o teóricas. Y pues eso abre un campo mucho más dilatado de por qué, de las razones de por qué uno necesita consuelo, ¿no? Por las ideas que tiene de sí mismo, por la memoria que tiene de sus acontecimientos, por cómo uno narra su propia vida, etc. Y con esto ya no quito más el tiempo, perdonen por los minutos que les robé, y pues les agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, Adán, por tu presentación. Muy bien, tenemos entonces ahora sí un espacio para preguntas de esta mesa antropológica.